Constitución de la República de Colombia de 1886, hecho por Alejandro Arias, Salomé Uribe y María José Barragán. En 1886, el 5 de agosto, José Campos Serrano proclamó y sancionó la Constitución, siendo designado Núñez. También, el 7 de agosto de dicho año, Rafael Núñez es designado como presidente para el primer sexenio y como vicepresidente el general Eliseo Payán. Contenido de la Constitución de 1886. Forma de Estado. Quedó abolido el federalismo y esto dio paso a una excesiva centralización política. El Estado colombiano se restablece como forma de república unitaria. Se presenta una tesis de que la soberanía reside únicamente en la nación y con ello desaparece la soberanía de los estados y son denominados departamentos. Carta de Derecho. Se eliminaron las características absolutas de algunos derechos que habían adquirido desde la Constitución de 1853. Se consideró la religión católica como la de la nación, pero se expresó que no es ni será la oficial. Se estableció la pena de muerte para delitos graves. La prensa pasó a ser libre, pero responsable. Disposición K. El gobierno tiene derecho a tomar medidas enérgicas contra el abuso de préstamos, lo que ha provocado una implacable censura por parte de los periódicos de la oposición. Poderes públicos. Se consagró un régimen en exceso presidencialista. El periodo del presidente se elevó a 6 años y se restableció la vicepresidencia con igual periodo. Disposición transitoria L. Ordenó que los proyectos de ley emitidos por el gobierno antes de que la Constitución entre en vigor seguirán siendo efectivos, incluso si contradice la Constitución, hasta que el Congreso derogue o sea revocado por el gobierno. Sistema electoral. Se estableció un sistema electoral mixto en el que se combinaba el sufragio universal con el restringido y la elección directa con la indirecta. Los senadores eran designados por la Asamblea Departamental. Ausencia de supremacía constitucional. La Constitución solo podía ser reformada por el acto legislativo. A la Corte Suprema de Justicia se le asignó la función de decidir sobre la exequibilidad de los proyectos de ley objetados por el presidente. En 1887 se reconoce la ausencia de supremacía constitucional mediante la Ley 153 de dicho año, donde en el artículo 6º decía que la ley se reputa válida aunque parezca inconstitucional. En 1888, lo que se conocía como Consejo Nacional de Delegatarios pasó a ser el Consejo Nacional Legislativo. También Núñez se aleja de sus funciones presidenciales. En 1892 se dio un enfrentamiento entre los nacionalistas y los conservadores históricos. En 1894 se dio la Ley 41 de dicho año, donde se derogaron las normas constitucionales que disponían un régimen especial para el Departamento de Panamá. En 1895, nuevo alzamiento armado de los liberales, gracias al excesivo autoritarismo de Miguel Antonio Caro. En 1898, Ley 24 de dicho año, la cual modificó el artículo 205 de la Constitución sobre las tarifas de aduanas. En 1899, el Partido Liberal se lanzó de nuevo a la guerra civil en octubre de dicho año, con acciones que se iniciaron en Santander.
Este mismo año se dio la Guerra de los Mil Días. En 1900, el Partido Nacional desapareció al principio del siglo XX, con el golpe de Estado que se dio al presidente San Clemente el 31 de julio de este año. 1902 se finalizó la Guerra de los Mil Días. Se hizo la firma de 3 tratados con los cuales se reconoció la derrota de los 3 liberales. En 1903, Panamá se separó de Colombia. En 1904, el general Rafael Reyes fue elegido como presidente. Este cerró el Congreso porque le negaron las facultades extraordinarias y convocó una asamblea constituyente. (1905 a 1909). En este periodo, la Asamblea Nacional Constituyente sancionó y expidió 22 actos legislativos que son importantes modificaciones a la Constitución. Aquí les diremos 10 de los más importantes. Se eliminó el cargo de la vicepresidencia y designado. Se elevó el periodo presidencial del general Reyes a 10 años y la disminución de los subsiguientes presidentes a 4 años. Las 2 cámaras del Congreso sancionaban una vez al año. Se redujo el periodo de los senadores a 3 años y el de los representantes a 2 años. Aparición del sistema de la representación proporcional. Reducción del periodo de los magistrados de la Corte Suprema y de los tribunales superiores a 5 y 4 años. Eliminación del Consejo de Estado. La Ley 1 de 1908 dividió el país en 34 departamentos. Suspensión de las provincias. Inclusión de la posibilidad de reforma constitucional a través de la Asamblea Nacional convocada por el Congreso o por el Gobierno. En 1909, el general Rafael Reyes decidió abandonar el poder y el país. En el año 1910 se dieron varios aspectos importantes, tales como la elección del antiguo vicepresidente para terminar el sexenio de Reyes. Se vuelve el número de departamentos que habían antes de 1905. También mediante la Ley 25 de 1910 se crearon los de Atlántico y Norte de Santander. Y la primera gran reforma a la Constitución del 86 fue contenida en el Acto Legislativo número 3 de 1910 y fue sancionada por Carlos R. Restrepo, quien la Asamblea Constituyente había designado como presidente de la República. Diversos puntos importantes de esta reforma podrían ser los siguientes: la abolición de la pena de muerte. El Senado pasó a ser de 4 años y la Cámara de 2. Se mantuvo la eliminación de la vicepresidencia. El periodo de presidencia quedó definitivo en 4 años y se prohibió la reelección inmediata. Se responsabilizó al presidente por cualquier acto u omisión violatoria de la Constitución o la ley. Los magistrados de la Corte Suprema podrían ser reelegidos. Los magistrados de los tribunales eran elegidos por la Corte. Se podrían clasificar 2 logros más importantes que los demás de esta reforma, los cuales serían la consagración de la supremacía constitucional y el control jurisprudencial de la constitucionalidad. Siguiendo este orden de ideas, en 1914 reaparece el Consejo de Estado por el Acto Legislativo número 1. Luego tenemos el periodo de presidencia de Marco Fidel Suárez, quien fue elegido en 1918 como presidente. Más adelante, en el 21,
tenemos la renuncia del ya mencionado expresidente y ese mismo año fue reemplazado por Jorge Holguín. En 1922 gana las elecciones Pedro Ospina y en el 26 fue elegido como presidente Miguel Abadía Méndez, ambos presidentes del Partido Conservador. En 1928 se dan las famosas masacres de las Bananeras y en 1929 la sangrienta represión de los estudiantes en Bogotá. En 1930 fue elegido como presidente de la República Enrique Olaya Herrera. En el 32 fue aprobada la Ley 28 de 1932 que acabó con la incapacidad civil de la mujer casada y le dio a esta la facultad de administrar libremente sus bienes. En el 34 fue elegido como presidente Alfonso López Pumarejo y este impulsó un movimiento llamado la Revolución en Marcha. En 1936 se da la Ley 200 o más conocida como la Ley de Tierras. Esta da paso a la reforma de 1936 con la cual se adoptó un nuevo modelo de Estado y el reconocimiento de un nuevo tipo de derechos humanos. De esta reforma se pueden destacar aspectos como el Estado intervencionista, nuevos derechos, nueva relación Iglesia-Estado y el sufragio universal y directo. En 1945 Alfonso López volvió a ser elegido presidente este periodo. Con él se dio la reforma del 45, con la cual se dieron los siguientes puntos. Se dio ciudadanía a las mujeres, pero sin derecho al voto. Se estableció la elección popular de senadores y la circunscripción departamental para la elección de diputados. Se introdujeron obligatoriamente planes y programas para el fomento de la economía y obras públicas. Se institucionalizaron las comisiones departamentales de las cámaras. Se redujeron de 3 a 12 el número de debates de cada cámara para la aprobación de los proyectos de ley. Se incorporó la estructura del Ejecutivo a los departamentos del Administrativo. Se suprimió la figura del segundo designado. Se consagró la facultad al gobierno para declarar la urgencia de un proyecto de ley. Se autorizó al legislador para establecer varias categorías de municipios. La elección del Procurador General pasó de ser función de la Cámara a terna enviada por el presidente y su periodo se elevó a 4 años. Se dio entidad constitucional a la Contraloría General de la República y se le encomendó a la Cámara la elección del Contralor. Se le asignó al Consejo de Estado el control de los decretos del gobierno que tuvieran carácter administrativo. Los magistrados de los tribunales superiores pasaron a ser elegidos directamente por la Corte Suprema. Se le quita a los consejos la facultad de elegir los jueces municipales. Se estableció que solo podían ser inscritos como abogados los que tuvieran título profesional y que nadie tuviera que litigar por causa propia sin ser abogado inscrito. Se prohibió el ejercicio del sufragio a los miembros de las fuerzas públicas. Se creó el Tribunal de Conflictos para dirimir los problemas de competencia. Y cerca de el periodo de la Reforma, Alfonso López Pumarejo es obligado a renunciar a su presidencia. En 1946, Mariano Ospina Pérez ganó las elecciones presidenciales. En el año 1948, exactamente el 9 de abril, asesinan a Gaitán, un candidato presidencial querido por el pueblo. A raíz de su muerte surge una época de violencia partidista y se resquebraja el Estado de Derecho.
En 1949, el presidente Ospina cierra el Congreso de la República. En 1950, Laureano Gómez ganó las elecciones a la presidencia. Este solo ejerció su cargo 15 meses, pues por problemas de salud tuvo que ser reemplazado por Roberto Urdaneta Arbeláez. En 1952, Gómez procedió a convocar una asamblea constituyente de corte corporativista mediante el Acto Legislativo número 1 del 52. En 1953 se generó un golpe de Estado militar encabezado por el general Rojas Pinilla, quien contaba con el apoyo tanto del Partido Liberal como una buena parte del Partido Conservador, y así se instaura la primera dictadura en Colombia. En 1954, el general Rojas Pinilla instaura dos actos legislativos: el número 3 de 1954, con el cual declaró que las mujeres tenían el derecho a elegir y ser elegidas, y el número 6 del mismo año, en el cual restringe la participación política del Partido Comunista. Más adelante se genera el plebiscito del 57. Ese mismo año, el 10 de mayo exactamente, el general Rojas Pinilla deja su cargo y transfiere el poder a la Junta Militar de Gobierno. Ahí es cuando se convoca al pueblo para un plebiscito que reformará la Carta Política. Entonces, el 1 de diciembre, el plebiscito fue aprobado por los ciudadanos y esta fue la primera participación de las mujeres como votantes. El plebiscito del 57 se considera un mecanismo extraconstitucional y legitimado. En 1959, la reforma del plebiscito fue contemplada por el Acto Legislativo número 1 de ese mismo año y fue llamado Frente Nacional. En 1960, el Frente Nacional logró superar la violencia bipartidista que se llevaba a cabo en Colombia desde la muerte de Gaitán. Cabe mencionar que el Frente Nacional fue hecho con la intención de hacer una mediación entre el Partido Conservador y el Liberal, instaurando puntos como la paridad de puestos políticos y la alternancia en cuanto a la legislación. De 1966 a 1970, la reforma constitucional promovida por Carlos Lleras Restrepo durante su gobierno fue encaminada a fortalecer la institución presidencial. Pasando a hablar de la reforma de 1968, podemos destacar que esta reforma estableció una redistribución de funciones entre el Ejecutivo y el Legislativo, y esto alteró el equilibrio de poderes en detrimento del Congreso. Se configuró un excesivo presidencialismo y esto llevó a tomar medidas tales como la creación del estado de emergencia económico. Se le dio atribución constitucional al presidente para intervenir en el Banco de la República y en las entidades públicas o privadas dedicadas al manejo del ahorro privado. También podemos hablar de planeación económica en esta reforma. Esto es fijar los planes y programas de desarrollo económico y social. También se dio el control de constitucionalidad de las normas. La reforma también se manifestó en el Frente Nacional, ya que la finalización de la igualdad política en las asambleas departamentales y en los consejos municipales era a partir de 1970, y esta se prolongó en la administración pública hasta 1978. Se creó la posibilidad de asociación de municipios, áreas metropolitanas y juntas administradoras locales. Por último, tenemos el cambio del Tribunal de Conflictos por el Tribunal Disciplinario.
Las reformas postreras se dieron en 1975, 1977 y 1986. En 1975 se dio el Acto Legislativo número 1, el cual redujo la mayoría de edad de 21 a 18 años. En 1977 se dio el Acto Legislativo número 1, el cual modificó la institución del designado, el cual decía que ya el presidente no sería reemplazado por un designado, sino por un ministro delegatario. Ya por último, en el año 1986, mediante el Acto Legislativo número 1, impulsado por el presidente Belisario Betancur, se adoptó la elección popular de los alcaldes municipales. Bien, les voy a hablar sobre la génesis de la Constitución de 1991. Esta génesis inició en el último cuarto del siglo XX y acá jugó un papel, digámoslo así, un poco importante el Frente Nacional, ya que había logrado de que se acabara como esa violencia que había entre los dos partidos tradicionales, pero pues esto debilitó el sentido de la democracia. Bueno, en la reforma de 1968, pues como ya veníamos mencionando anteriormente mis compañeros, acá se daba un poco un juego con el Congreso porque unos presidentes lo cerraban, otros lo abrían y así viceversa. Pues acá en esa reforma del 68 se hizo que el Congreso fuera un actor secundario, como en ese proceso de tomas de decisiones. Y pues esto lo que generó fue que los partidos políticos marcharan como ahí a la par del gobierno, pero estos pues empezaron a reclamar cuotas burocráticas y prendas oficiales. Y también se creó una extraña conspiración entre unos organismos de fiscalización y el Congreso mismo. Pero ¿cuáles son estos entes? Son la Contraloría General de la República y la Cámara de Representantes. Esto pues llevó a unos escándalos de actos de corrupción y pues a que esa impunidad criminal llegara a límites insostenibles. Bueno, ahora vienen las reformas frustradas. Aquí tenemos a la Asamblea Constituyente de López Miquelsen, que el presidente fue pues Alfonso López Miquelsen, estuvo entre los periodos de 1974 y 1978. Él propuso y pues logró como aprobar ante el Congreso el acto legislativo número 2 de 1977 y pues por medio de este convocó a una asamblea constitucional donde encargó como modificar dos temas a la Constitución. Uno, el régimen municipal y departamental, y dos, el Ministerio Público, la Administración de Justicia y jurisdicción constitucional. Pero pues como está dentro de las reformas frustradas, este acto legislativo fue demandado por inconstitucionalidad y la Corte lo decretó inexequible. Ahora bien, viene la reforma de Turbay Ayala. El presidente pues fue Julio César Turbay Ayala entre 1978 y 1982. Él también impulsó ante el Congreso una reforma constitucional mediante el acto legislativo número 1 de 1979 con 65 artículos, y estos, entre los más importantes, eran las facultades a la ley para reglamentar los partidos políticos y establecer la financiación de las campañas electorales y el voto obligatorio. El segundo era la prohibición de la reelección de contralor y procurador. El otro era la reforma al Congreso, pues que incluyera como un nuevo régimen de inhabilidades e incompatibilidades entre los congresistas y como la pérdida de investidura por causas determinadas.
Y la última era la reforma a la Administración de Justicia, con la creación pues de la Fiscalía General de la Nación, el Congreso Superior de la Judicatura y eliminar el carácter vitalicio de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia y del Consejo de Estado. Y esta reforma pues empezó a regir a partir del 20 de diciembre de 1979, mediante la sentencia del 12 de noviembre de 1981, pero luego la Corte Suprema de Justicia, la declaró inexequible. Bueno, dentro de estas reformas frustradas están los intentos del gobierno Vargas. Y acá pues el presidente era el señor Virgilio Vargas en 1986 y 1900. Y el 20 de enero de 1988 pues dio como la noticia al país por medio de una carta al diario El Espectador que iba a formar un plebiscito para derogar la norma que prohibía acudir directamente al pueblo para reformar la Constitución, lo cual pues lo encaminó para una reforma por la vía del referéndum. Y pues esa iniciativa tuvo una amplia acogida, pero encontró oposición de un grupo del conservatismo, pues porque temía que favoreciera electoralmente al Partido Liberal. Entonces, ¿qué hizo Virgilio Barco? Pues se dio ante esa presión conservadora y desistió de su propuesta. El segundo es el Acuerdo de la Casa de Nariño. Esto fue el 20 de febrero de 1988 y fue donde el presidente Barco firmó un convenio con el expresidente Misael Pastrana Borrero. Esto se llamó el Acuerdo de la Casa de Nariño. Fue apoyado por el Partido Liberal, la Unión Patriótica y el Nuevo Liberalismo. Este acuerdo se dio a la creación de una comisión de reajuste institucional, pues debía tener como un texto de reforma constitucional. Y fue sometido a la consideración del pueblo colombiano mediante el referéndum. Pero fue anulado por el Consejo de Estado el 12 de mayo de 1988. Bueno, ahora el tercero es el proyecto del acto legislativo. Acá fue donde Barco se armó como de paciencia y siguió pues como insistiendo en esa reforma constitucional. Todo esto ante el fracaso de los otros dos esfuerzos anteriores, pues como por acudir al Congreso y presentar ese proyecto de acto legislativo, pues para poder hacerse las reformas a la Constitución. Luego, en el acuerdo de unidad liberal que fue firmado por Luis Carlos Galán, jefe del nuevo liberalismo, y Hernán Durán Duzán, que este es el presidente del directorio liberal oficialista, incluían pues como nuevos mecanismos de reforma constitucional. Fue presentado ante el Congreso por el que era ministro de gobierno en ese entonces, era César Gaviria Trujillo, y vale pues como la pena mencionar como unos puntos importantes de este proyecto y que fueron incluidos en la Constitución de 1991. Estos son nuevos principios acerca de los derechos humanos, la creación del defensor cívico para proteger los derechos ciudadanos, restablecimiento de la figura del vicepresidente de la República, la doble vuelta para elección presidencial, reconocimiento de financiación de los partidos políticos, participación de los trabajadores en las utilidades de las empresas, la regulación del estado de sitio, las reformas a la Administración de Justicia que incluían como la creación de la Fiscalía, del Consejo Superior de la Administración de Justicia, la
superación de la cooptación, el carácter vitalicio y la paridad política en la Corte Suprema y el Consejo de Estado, y la posibilidad de crear la Corte Constitucional. Otro punto era la participación en el Congreso de fuerzas políticas minoritarias, el sistema uninominal para la elección de representantes a la Cámara, el establecer un tribunal de cuentas en reemplazo al Contralor General, la ampliación de la participación ciudadana a través de mecanismos como la iniciativa popular legislativa y la consulta, nuevos procedimientos de reforma constitucional como el referéndum y la asamblea constitucional. Este proyecto, pues, sufrió alteraciones en la Cámara de Representantes. Algunos congresistas le agregaron 2 normas que fueron las que prohibían la extradición de nacionales. Esta pues la venía utilizando el gobierno en su lucha frontal contra el narcoterrorismo y pues que favorecía los intereses de los carteles de la droga. Esta pues tuvo como un rechazo del gobierno y por una parte de la opinión pública. Barco pues solicitó el archivo definitivo, eso fue el 13 de diciembre de 1989 y pues produjo una consternación nacional, porque este debía ser el último intento de la reforma de la Constitución de 1886. Bueno, ahora voy a hablar sobre la lucha por el referéndum. Esto sucede con el asesinato de Luis Carlos Galán el 18 de agosto de 1989. Conlleva este asesinato a una gran marcha estudiantil el 25 de agosto. Surge un movimiento del cual se denominó Todavía Podemos Salvar a Colombia. Ahora pasamos a 1990, donde esta marcha estudiantil promovió la 7ª papeleta, acá era donde los votantes expresaban si estaban de acuerdo con la convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente. El presidente Barco pues prepara como ese camino y expide el decreto 927 del 3 de mayo de 1990. Ese decreto pues fue expedido con unas bases de las facultades del estado de sitio, pero pues luego la Corte Suprema de Justicia lo declara inexequible. Luego viene la presidencia de César Gaviria Trujillo, se desmoviliza el M-19. El 24 de agosto el presidente hace el decreto o promueve el decreto legislativo 1926 y dentro de ese decreto pues se fijan un temario acordado por los dirigentes políticos. Esto conlleva a que se tocan 10 puntos, del cual son el Congreso, la Justicia y Ministerio Público, la Administración Pública, Derechos Humanos, partidos políticos y oposición, el régimen departamental y municipal, los mecanismos de participación, estado de sitio, temas económicos y el control fiscal. Bueno, la Asamblea Nacional Constituyente se instala como tal el 5 de febrero de 1991 en Bogotá. Luego surge una nueva constitución, pues que es la Constitución de 1991. Fue proclamada formalmente el 4 de julio, refrendada el 6 de julio y promulgada el 7 de julio en la Gaceta Constitucional número 114. Esto fue un resultado, una autorregulación de la democracia colombiana. Esto pasó en uno de los momentos más difíciles de nuestra historia. Se entiende pues que la Constitución de 1991 no es una reforma más, sino que es una Constitución que tiene vida propia.